y acababan de llegar los coreanos y acababan de dar el movimiento de la palabra. Y yo, pues sí, tengo esto. Y entonces empezamos con eso. Y apenas la semana pasada, bueno, o sea, siempre ha recibido y así, pero como que muy corto, ¿no? Así de, sí. Pero la semana pasada como que la vi así que verdaderamente le cayó la revelación, que se encendió. Entonces, pues sí, paciencia, un año, casi. Entonces, eso es lo que les quería decir. Nosotros empezamos con una pareja que queríamos hablar de movimiento y empezamos solamente con 2 personas. Entonces, a raíz de eso empezaron a llegar mensajes a Maya que se podían enseñar a otras personas y vecinos fueron, la reunión empezó a crecer y ahorita ya hasta su mamá está yendo y su prima y está creciendo así. Entonces, nosotros en lugar de que vaya la gente a dar algo, a lo mejor hacemos los viernes en nuestra casa y traemos a puros jóvenes para que allí se problema. Acuérdense que cuando decimos, fulano ganó ya más, no estamos compitiendo, porque el fruto Dios lo da al 30, al 60 y al 100 por uno, como Él le place. Tanto el 30 es tan importante como el 100. Entonces, no es una competencia, solamente estamos dejando claro que el movimiento de la palabra trae fruto. Eso es lo único que estamos viendo. Tete. Bien, yo sí paso hacia adelante para verlos a todos. A ver qué cara ponemos. Bueno, yo tengo algunos meses platicando con algunas personas y pues hay 2 puntos sobresalientes. Uno, acá con la familia de Charito, que prácticamente la que hizo la labor fue ella, con su testimonio y todo, y a mí fue el que me empujó a que fuera, me echó por delante. Y pues han pasado cosas maravillosas ahí, porque por ejemplo mi suegra está enfermita y todo, y en una de las charlas que tuvimos ahí, pues aceptó a Cristo en su corazón. Así, pero lo hicimos con intensidad, ¿verdad? En el aspecto de que lo tomara, que si quería tomarlo, dijo sí, con una convicción, ¿verdad? Esperemos en Dios que sí lo haya hecho se vio que sí lo hizo, pero bien, muy consciente, ¿verdad? Y ahí también echamos para afuera a Satanás, ¿te acuerdas? Porque nos reunimos como a veces 5 personas, a veces 6, a veces 4, y en esa ocasión andaba por ahí un niño, hijo de una de las sobrinas de Charito, pero haciendo guerra, así como para que no se diera, ¿verdad? Y entonces en eso yo estaba dando la palabra de que Jesús es el Cristo, y inmediatamente yo como que empecé a gritar, el niño gritando y yo igual, Jesús es el Cristo, pero así yo bien intenso, ¿verdad? El chiquillo se calla, me voltea a ver y se sienta a ver. Como se nota luego cuando un chiquillo está chillando, se va callando poco a poquito, ¿no? Pero hace cuenta como que estaba actuando. Y le dije a Satanás, tú no tienes nada que estar haciendo aquí, ¿verdad? Cristo está aquí presente y vámonos. Y bendito Dios. Se cayó el chiquillo y seguimos dando. Bueno, ese es uno. No, y otra, que el interés que hay por parte de esto, porque a veces yo digo como para pasar el rato, no. Y la estándar dice que si vamos a seguir bien, que si vamos a seguir, o sea que están muy interesados. El otro es un sobrino de Charito también, que trabaja en una cantina desde toda su vida, está diabético y por aras del destino caímos en su casa a visitarlo, y de ahí para acá cada miércoles nos hemos juntado. Pasaron 3 semanas que nada, dije, uy, ya se me enfrió. Entonces me llama el miércoles pasado, pero por su trabajo ya no podía, o sea, me ponía como argumento su trabajo, y me llama el miércoles y me dice,
padrino, porque así me dicen. Pedí permiso en mi trabajo para que me dieran 2 horas. ¿Puedes? No, eso me encantó, ¿no? Dije, vaya, entonces sí Dios está trabajando en ellos, ¿no? Y pues hay otros por ahí, pero sí. No, Satanás está también duro, pero ya les di la prédica de Satanás para que conozcamos al enemigo y a guerrearle. Amén. Gloria a Dios. Recordemos que nosotros no estamos haciendo la obra. Por ejemplo, que cuando Satanás se levanta y es la tierra buena, ¿cuál es el problema? Dios ya lo destinó como una persona salva y no va a estorbar nada, ¿verdad? Entonces no es de nosotros la obra, nosotros solamente tenemos que compartir y Dios va a determinar cuando descubrimos la buena obra, ¿verdad? Digo, la buena tierra. Sí, Mari, adelante. Buenas noches. Mi testimonio es que yo comencé con una familia en mi casa, mi nuera, y después comencé fuera con una hermana que casi no nos veíamos, nunca tuvimos contacto. Y el día de hoy el contacto que tenemos es precisamente del movimiento de la palabra. Me desanimé porque después de la 11ª semana me dijeron que pues ya no, ¿verdad? Que sucedieron ahí unas cosas, ahorita lo estoy entendiendo, el enemigo pues quiso hacer de las suyas ahí en la casa y pues me dijeron que luego me hablaban. Después, pasaron las semanas y no me hablaron y yo me sentí triste por eso. Pero el viernes de la semana pasada me habló uno de los jóvenes que se vio interesado y me habló y me dijo, yo quiero conocer de la palabra. Sí, voy a ir a su casa. En mi casa ya no dice, pero voy a ir a su casa. Entonces la cita ya está para el sábado a las 5 de la tarde en mi casa. Eso es algo que a mí me gustó mucho porque ahorita, como dicen, a uno de 30, a otros 50 y que tiene así, y cada quien es diferente para recibir la palabra en el tiempo de Dios, ¿verdad? No es en el tiempo de nosotros. Él hace la obra. Entonces, como testimonio, voy a volver a decir lo que dije la otra vez porque eso para mí es muy grandioso. Yo no sé cuánto están recibiendo ellos, pero sí sé cuánto recibieron. Yo me siento muy bendecida porque la que ha recibido soy yo. Mi vida ha tomado otro rumbo, pero sobre todo mi fe se ha reafirmado. Como no tienen, se ha reafirmado mi fe, esto es maravilloso. Hablar de lo que crees, hablar de lo que estás viviendo, de lo que tienes certeza, de lo que tienes seguridad, eso es maravilloso. Siento que si no fuera este movimiento, yo estaría estancada. La palabra se estanca, entonces no fluye. Y se queda ahí como un agua pantanosa, pero cuando está fluyendo es un agua viva, clara, que está dando vida en abundancia. Entonces es maravilloso y yo les invito a echarle ganas a continuar para llevar ese movimiento que Dios quiere que se establezca su reino para que venga, ¿verdad? Gracias. ¿No dijiste tú? Sí, o por ahora el último, porque se nos come el tiempo y necesitamos la palabra. Yo tengo también nada más un movimiento y va a ser de varias personas, resultó nada más de una. Entonces sí, a veces es de 30 al 30, pero a esta persona yo ya le había comenzado a evangelizar antes del movimiento de la palabra y lo retomé ya como tal, como un movimiento. Y si es de paciencia, yo cada vez que he hablado con esta persona, muy receptiva, me da tiempo, a veces tiene una sala de belleza, me da un rato, a veces tiene personas esperando y les dice que se esperen, siempre ha estado interesada. Sin embargo, hay algunas evidencias de que todavía le falta entender bien el asunto. Yo le había comentado que, entre otras cosas, muchas veces la gente publica muchas cosas en Facebook por aceptación, para que la esté aceptando la gente, y me he encontrado porque la tengo como amiga en Facebook y a veces publica cosas de santos y
todavía no son. Pero yo tengo confianza en que Dios la va a ir revelando poco a poco. Yo no la condeno, no la molesto por eso, digo, se me va a obrar, pero sí veo mucho interés, un corazón dispuesto, y la verdad es que normalmente cada vez que hablamos llora, o sea, llora de sentir que, pues yo sé que tiene problemas, es divorciada, pues por varias situaciones ahí yo veo, su mamá le habla como 5 veces en el rato que estoy, y me traes esto y aquello, como que está muy atosigada la señora, y yo noto que tiene mucha hambre de Dios, pero que el Señor va a ir haciendo a su tiempo. Sí. Bueno, resulta que nosotros tenemos una hija en México. Ella estaba muy renuente en la palabra. Entonces, yo lo que les quiero decir que en este momento estoy muy agradecida con nuestro Señor Jesús, porque ella la ha estado ministrando, le pido a Dios que me ayude, la estoy ministrando por WhatsApp. Ella me dice, a ver, mamá, vamos a seguir, vamos a orar. O sea, no me dice administranos, ella dice, vamos a orar. Y aún cuando duramos 15 minutos, 17 casi lo máximo, ella cree que estamos orando, pero bueno, así voy a seguir. Y estoy siguiendo tal como está en el libro, sí. Solamente, ¿tú querías hacer sí, nada más, es el último? Bueno, pásale y ahorita hablo al respecto de lo que dijo Charito, que es un punto muy, muy necesario y de Memo. Ya, me tocó. Bueno, a mí me tocó en mi pensamiento, aquí no se llega. Entonces, bueno, me tocaron 3 cosas. Bueno, la primera persona que yo quería compartirle es una vecina. Resultó que esa vecina le dijo a otra vecina y esa vecina le dijo a otras 2 vecinas y así se fue. Y después ya le dijo a una vecina como por educación, porque la dama pensamos que se fuera a juntar y es la que más se apuntó a esta vida. Desgraciadamente, como entre esas mismas vecinas han tenido algunas situaciones, pues yo creo que sí vamos a tener que dividir el grupo. Pero bueno, para mi sorpresa, la verdad, a mí me da mucho miedo porque yo no estaba acostumbrada a trabajar con adultos. Entonces, pues sí, así como que... Y después, pues ya gracias a Dios, pues ahí voy. Después tocamos puerta a donde va Raulito, con los niños, pero no nos dio chance porque ya le está compartiendo otro pastor, entonces pronto así como que dices, bueno. Y ahorita se abrió la puerta, bueno, con mi sobrina, con Mariana, que está en Sammamish, en Washington. Ahorita la empezamos a compartir por internet. Nada más que si me sirve más como de estudio o como de reafirmación con ellos, pero mis vecinos, por ejemplo, ya me han ido ahí mismo en el fraccionamiento, quien les compartiera de la Biblia, con otros chavos que son de otra iglesia. También hacen oración y compartían y todo. Pero ellos lo que me decían es que lo que les sorprendía mucho es la forma de cómo se les comparte el Evangelio, en el sentido de que todo es tan bien explicado. O sea, es una revelación en la que te quedas, es que no sabíamos que así empezaba el orden y no sabíamos que así tenía que ser. Entonces, eso es lo más padre, porque uno están recibiendo y uno mismo está como, eso ya lo había leído, ¿a poco él lo decía y no lo había entendido? Pero básicamente, eso, y ya. Gloria a Dios, porque recuerden que el movimiento de la palabra lo que está enfatizando es el problema fundamental del hombre. Y con el problema fundamental del hombre, el hombre no dice, yo no soy pecador, o no dice, no necesito a Dios porque tengo todo, sino que el problema del hombre es estar separado de Dios, y desde ahí el hombre se entrega, cualquiera que escuche la palabra de Dios. Es importante también saber que cuando una persona nos dice que sí y le empezamos a dar el movimiento de la palabra, no significa que posiblemente sea la buena tierra. Me refiero a que sea la persona, el digno que Dios destinó para la vida eterna, como dice su palabra. No significa, porque puede ser que para esa persona que está escuchando el movimiento de la palabra y no se convierte, ella simplemente se le predicó el Evangelio por testimonio, que significa que no va a tener ningún ser humano delante de Dios, va a poder decir, no me dijo, no supe, sino que por eso dice la palabra de Dios que predicamos el Evangelio para testimonio, o sea, que nadie tenga
excusa, ¿verdad? Pero también es cierto que, como lo mencionó Carolina, podemos estar en lo que estamos dando el movimiento de la palabra, que la verdad, las 50 y tantos, las 33 clases más las 22, son más o menos un año de discipulado, el cual, si la gente nos dice sí, ahí estaremos. Pero cuando nosotros hemos visto después del discipulado que sucede, como dice Memo, todavía anda hablando de los santos y lo del otro, pues ya mejor retírate, porque ya no depende de tu obra. Ya es Dios el que tiene que hacer. Bueno, desde siempre es Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y vamos a tener un momento de dudas, pero aquí, porque vamos a pasar a la palabra que Fabián nos trae en esta noche. Entonces, cualquier duda, estuvimos platicando, Carol y yo, algunas dudas que ella tenía al respecto de los versículos que vienen en el movimiento de la palabra, que no le quedaban claro en enlazarlos del Antiguo al Nuevo Testamento. Entonces, me gustaría mucho que se acerquen a mi marido, a Arturo, a Willy, a sus esposas y a su servidora, para que ustedes puedan hacernos ver esas dudas y les podamos ayudar. Pepe, ¿quieres decir algo? Sí, precisamente porque tú estabas diciendo que le estás dando el movimiento de la palabra, pero lo que yo me quería referir es que no compete a nosotros que ellos se conviertan, o sea, nosotros vamos a hablar, porque acuérdense que la fe viene por el oír la palabra de Dios, y esa es la esperanza que estamos teniendo al estar dando constantemente las clases, en que ellos están escuchando palabra de Dios. Recuerdan que el manual no tiene ninguna cosa del hombre. Me refiero a que es un tópico del versículo que ella trae acompañando. Es solamente Biblia. Entonces confiamos en que al estar compartiendo la palabra constantemente, habrá fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces es por eso que estamos enfatizando todas estas clases, y es necesario que celosamente lo hagamos así, porque esto no es la verdad total, es el fundamento. ¿Sí? Después de eso siguen muchas cosas, pero si un discípulo no tiene el fundamento, su casa no está edificada sobre la roca, sino sobre la arena, y su casa en cualquier momento va a caer. Esto es edificar sobre la roca, porque ¿quién es la roca? La revelación del Cristo, ¿verdad? Bueno, entonces cualquier duda al respecto de cómo estoy llevando mi movimiento, no entiendo esta palabra, no entiendo esta clase, por favor busquen estas tres parejas, por favor, para poderles servir en cuanto a las dudas. Pero sí háganlo, no caminen con la duda. Por ejemplo, en el caso de Carol, que iba, si quieres ya pasarte, amor. En el caso de Carol se estaba deteniendo de dar las condiciones del Cristo. Esa clase, condiciones del Cristo. ¿Quién es el Cristo? ¿Y quién es, quién es Jesús? Son tres clases que van de la mano. Estas tres clases necesitan ser dadas explícitamente como viene ahí, porque si creemos en Jesús, pero no lo conocemos como el Cristo, no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque no vamos a conocer lo que Cristo ya hizo por nosotros y vamos a vivir como los que viven teniendo una herencia sin saber que la tienen. A eso me refiero. Entonces, sí es necesario, si vamos a creer en Jesús, necesitamos saber que Jesús era el Cristo. Porque si no era Él el Cristo, si no cumplió las condiciones del Cristo celosamente, ¿para qué tenemos fe en Él? Entonces, si esperamos a otro, por eso es necesario que el hombre conozca a Jesús como el Cristo. Cualquier duda, entonces nos buscan, ¿sale? Le paso el micrófono a mi marido. Gracias. Un aplauso a la esposa, al pastor. Amén. Ahora su Biblia en Isaías 35, por favor. Cuando lo tengan, denme una señal que lo tienen. 35. Espero que me diga ya. Se alegrarán el desierto y la soledad.
el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Iniciando con este primer versículo, porque vamos a leer todo el capítulo, quiero que usted identifique esta palabra con la vida de una persona, con la vida de una familia, con la vida de una ciudad, la vida de una nación. El Señor está hablando de cómo el Evangelio trae vida a donde solamente hay caos, a donde solamente hay esterilidad, a donde solamente hay vacío, donde hay dolor. Esta palabra es una palabra profética. En mucho es una palabra profética acerca del pueblo de Israel, de la nación de Israel, del futuro glorioso que Dios tiene para su nación, pero también tiene una aplicación personal, una aplicación familiar, una aplicación para nuestra ciudad de León, Guanajuato, una aplicación para esta nación. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago, Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová, los redimidos son los salvos, y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Amén. Amén. Cada persona que usted está llevándole la palabra, que usted está llevando este momento de la palabra, cada persona o cada familia, se lo va a agradecer en la eternidad. No estamos haciendo esto para hacer una iglesia grande, no estamos haciendo esto para llenar esta congregación y para un día presumir que hemos crecido porque hemos trabajado. No, estamos literalmente cambiando. El Señor nos está usando para cambiar el destino eterno de personas y de familias, y esto llega a su máxima expresión cuando una ciudad es tocada, cuando una nación es tocada. Dios quiere tocar a las naciones de la tierra. Y yo estuve en el pasado en congresos, seminarios donde se decía vamos a cambiar a México y vamos a cambiar al mundo y hay que ir a las naciones y todo esto que es precioso y que es real. Pero ¿cómo se logra eso? Se logra persona a persona, se logra en lo pequeño, se logra en lo práctico, se logra con las personas que nos rodean. Nadie podrá ir a las naciones a hablar de la palabra si no ha iniciado con su vecino, si no le ha hablado a algún amigo, si no se ha atrevido a hablar de la palabra que se sentó al lado en el camión. Si no te atreves a dar un folleto, Dios nunca te va a llevar a las naciones. Pero lo más precioso no solamente es el ir a las naciones o el decir yo estoy siendo usado por Dios. Lo precioso es que el desierto y la soledad van a cambiar, van a ser transformadas. Donde es guarida de chacales, dice la palabra. ¿A qué se refiere esto? Donde hay muerte, donde hay destrucción. La palabra está planteando un escenario medio que de teatro, me explico, donde muestra una escena totalmente falaz,
es lo que trae el cambio? El Evangelio. El Evangelio de Jesús. ¿Cuál Jesús? No cualquier Jesús. Los católicos predicaron a Jesús. Los testigos predicaron a Jesús. Los mormones predicaron a Jesús. Aún en el Islam se predica de Jesús. ¿Pero cuál Jesús? El Cristo. Ese es el verdadero Evangelio. Y por eso yo quiero puntualizar que las 33 lecciones y después 25 presentadas, que da un total de 58, tienen ese énfasis. Y yo quiero animarle a cada uno de ustedes que dé movimiento como tal cual está en la palabra. Sí puedes añadir un versículo, pero no te salgas demasiado de cómo está escrito, de cómo está realizado. Dios usó a hombres preciosos para escribir esto, para organizar todo esto. Y eso va a seguir creciendo. Los hermanos siguen escribiendo más temas. Al rato van a tener otras 33 lecciones más con seguridad. Y no es que querramos idolatrar el manual para nada, pero está tan claro, está tan sencillo y es tan progresivo. Es un material que realmente a mí me edifica mucho. Yo he vivido toda mi vida en la casa del Señor y este material ha superado por mucho todo lo que yo conozco. Y no estoy hablando de que sea muy profundo como otros estudios los hay otros estudios muy profundos, muy preciosos. Estoy hablando para discipular y para evangelizar. Es un material precioso. Lo que hay que hacer en este material es simplemente lo que tú sí puedes hacer es amplificar algo que está ahí. Amplificarlo y hacerlo bien claro. Por ejemplo, el día de hoy estaba dando un momento de la palabra, hablando acerca del versículo de Hebreos, capítulo 2, versículo 15, que Él vino para librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Le dije, ¿servidumbre? ¿De qué está hablando servidumbre? De esclavitud. Y empecé a hablar de la esclavitud, y empecé a hablar de la esclavitud negra, cómo era y cuál era la vida de un esclavo, para amplificar esa idea que estaba en el manual. Y a ver, la gente está igual o peor de esclava que esa raza negra lo fue por siglos y no se da cuenta de esa esclavitud. Entonces el énfasis es no tanto hablar de otras cosas, sino hablar de aquello y amplificarlo, porque el mensaje es uno, que Jesús es el Cristo y es la solución para el problema fundamental del hombre que está separado de Dios. Cuando la persona recibe este mensaje, dice la palabra, florecerá profusamente. Se va a alegrar, va a cantar con júbilo. Habla de la gloria del Señor, la hermosura de Dios va a manifestarse sobre la persona. Las manos cansadas se van a levantar, las rodillas endebles se van a fortalecer, ¿verdad? Los que tienen corazón apocado o triste, ¿verdad? O acongojado, van a ser esforzados, ¿verdad? Dios va a venir y los va a salvar. Y luego habla de que los ojos de los ciegos van a ver. ¿Quiénes son los ciegos? 2 Corintios 4:4. ¿Verdad? El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuál es la imagen de Dios? La gloria de Dios. Los ciegos van a ver, los mudos van a hablar. Esas personas que no tenían expresión, esas personas que estaban mudas espiritualmente, no tenían ninguna expresión porque estaban muertas, ahora van a ser portavoces del Evangelio. Esta promesa es una promesa de lo que Dios va a hacer a través del Evangelio. Entonces el cojo saltará a sanidad como el ciervo y cantará la lengua del mundo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Yo hace poquito fui a llevar a una familia que ya está aquí con nosotros algún tiempo, pero que llegaron del mundo, literalmente. Llegó primero la mamá y después el Señor la usó para traer a toda la familia, y me encantó que llegamos a su casa y me dijo, Fabián, ustedes tenían que ver esta casa antes del Evangelio. Literalmente, físicamente esta casa estaba fea. Se veía fea. Tú entrabas y daba lástima, se sentía una opresión, se sentía un ambiente lúgubre, tenebroso. Y ahora la casa está pintadita, bonita. Y entras y se ve todo bonito. Tú dirás, ¿qué tiene que ver una casa? Todo cambia. Aún la iluminación de una casa, aún la fachada de las casas es cambiada, pero lo más importante, la familia cambió, hay el gozo del Señor, la gente está contenta, está alegre porque tiene a Cristo en su vida. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino por torpe que
que sea, no se extraviará. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo Dios en nuestras vidas, en esta congregación, y otras iglesias que están haciendo esto en León, y otras congregaciones que están haciendo esto en todo el mundo? ¿Qué está sucediendo? Que Dios está levantando el camino. ¿Cuál camino? El camino del Señor. Así como Juan el Bautista preparó el camino para que viniera la primera vez el Cristo, así este evangelio que Dios nos ha dado está preparando el camino para la segunda venida de Cristo. Calzada y camino. ¿Cómo se llama ese camino? Camino de santidad. Y Él mismo estará con ellos. Y el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Esta palabra es tan sencilla que cualquiera la puede ministrar. Cualquier persona, por torpe que sea, es tan sencilla. El Cristo es el Rey, es el sacerdote que venció a Satanás, el sacerdote que terminó con el problema del pecado, el profeta que terminó con el problema de la separación y abrió el camino para reconciliarnos con Dios. Por torpe que sea la persona, no se va a extraviar. Y la persona que lo recibe también, no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, los salvos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría. Hago la aclaración. Claro que esta palabra habla del Sión geográfico, pero Sión también, ya lo vimos en el en un estudio, Sión es la iglesia. Amén. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a la iglesia, a Sión con alegría y gozo perpetuo, no como el gozo que tenían después cuando iban a la fiesta, cuando iban al bailongo, a la borrachera, ¿verdad? O a la playa. No, ese gozo se acaba. Gozo perpetuo, un estado continuo de gozo sobre nuestras cabezas, y tendrán gozo y alegría y oirán la tristeza y el gemido. Y esto comienza con un individuo al que tú le ministras y se extiende a la familia, y de la familia a la comunidad, y de la comunidad a la ciudad, y de la ciudad a la nación. Y estamos preparando el camino. Y el Señor vuelve. Pero seremos nosotros los actores principales de este trabajo, que les recuerdo que no es por esfuerzo, es una obra del Espíritu Santo. Tú solamente tienes que prestarle tu tiempo y tu boca al Señor. Y Él lo va a hacer. Quiero leer algo que escribió el hermano Marvin en un libro que leí en el pasado, que volví a leer en esta semana. Y quiero decirles que me llamó mucho la atención esto que él escribió. Dice: la condición del mundo es un reflejo de la iglesia. La condición del mundo es un reflejo de la iglesia. Piensen ahorita en Oaxaca, y los disturbios es un reflejo de la iglesia cristiana. La mayoría de cristianos llora por la condición actual del mundo. Las escuelas están llenas de drogas, alcohol, inmoralidad, rebeldía y hasta asesinato. Y bueno, últimamente ya están habiendo leyes para pedir que los hombres que se sienten mujeres puedan entrar al área de las mujeres. A ese grado está llegando la maldad. Hemos logrado hacer todo a prueba de niños, excepto las escuelas. El lugar en el que nuestros niños pasan la gran parte de sus vidas, en lo natural y en lo espiritual, las escuelas son un lugar muy inseguro para los niños. Vivir en las naciones del mundo es inseguro también. Los gobiernos del mundo están llenos de corrupción. La violencia llena nuestras calles. El odio y el divorcio cunde nuestros hogares. El superterrorismo pende ahora sobre nuestras cabezas como una nube. ¿Cuántos saben que en el mes del Ramadán islámico están matando cristianos todos los días? En vez de conocer la nube de Dios y su bendición, vivimos bajo la nube de Satanás y su maldición. ¿Qué está mal? Está sucediendo esto sencillamente porque es el destino de la humanidad. El Señor dio a su iglesia la respuesta a esta pregunta por medio del avivamiento de Gales, que ocurrió cerca del principio del siglo XX. Gales era una nación impía, repleta de mineros que solo pensaban en beber, maldecir, inmoralidad y bromas procaces. Parecía haber poca esperanza para esta nación. Pero un día,
el pastor Evan Roberts, empezó a orar antes de su mensaje dominical. El Espíritu de Dios vino sobre él y lo único que podía exclamar era: Señor, dobléganos, Señor, dobléganos, Señor, dobléganos. Expresó esto una y otra vez hasta que después de un tiempo la gente empezó a orar lo mismo. El espíritu de arrepentimiento empezó a fluir en la iglesia. Lo repito, el espíritu de arrepentimiento comenzó a fluir en la iglesia y luego en las calles. Entonces el avivamiento comienza en la iglesia y después sale a nuestras calles. Personas que nunca antes habían asistido a la iglesia empezaron a llegar a los servicios bajo gran convicción e implorando perdón. El río de la presencia de Dios empezó a fluir hacia otras ciudades de Gales en cuestión de unos 3 meses. 3 meses. Las tabernas, la mayoría de las tabernas y cinemas de la nación entera fueron cerrados permanentemente. Cuando los mineros se dirigían a las minas, lo hacían entonando himnos en vez de contar bromas desagradables. La nación fue transformada por una visitación poderosa de Dios que vino a través de corazones quebrantados y arrepentidos. El Señor puede hacer lo mismo hoy en cualquier nación de la tierra. El Señor puede hacer lo mismo hoy en cualquier nación de la tierra, si hallamos gracia a los ojos de Dios. Su gloria vendrá sobre nosotros de una forma tan poderosa y su voz será oída una vez más en la tierra con tal poder que los pecadores temerán a Dios en lugar de burlarse de Él. En vez de descubrirse, los homosexuales se volverán a esconder avergonzados en las tinieblas o se arrepentirán y volverán a Dios. Las discotecas y clubs nocturnos, los antros, cerrarán por la falta de clientes. Los vecindarios serán cambiados. En vez de ser del dominio de los narcotraficantes, serán del dominio de los jóvenes que buscan a Dios. En vez de distribuir drogas, repartirán tratados evangelísticos, folletos. Los hogares serán restaurados. Los cónyuges que peleaban por su pareja ahora orarán juntos. Dios es muy capaz de convencer al pecador de su pecado, pero hallará Él una iglesia que se rinda totalmente a Él. El mundo está perdido hoy porque la iglesia tiene un nombre de que vive pero está muerta. Que el Señor nos rescate a todos de nuestro letargo y tibieza antes que sea demasiado tarde. Letargo y tibieza o sueño, como lo predicamos el domingo, las 10 vírgenes cabecearon y se durmieron. Letargo y tibieza, ¿qué es dormir? ¿Qué es cabecear y dormirse, como lo veíamos el domingo? ¿Qué es lo que pasa con una persona que duerme? Literalmente dejó de ver. ¿Y qué es ver? Es la visión. Visión es ver. Visión es lo que tú ves. Y una persona que duerme deja de tener visión. Deja de tener expectativa. Deja de ver la necesidad que hay alrededor. Y empieza a dormir. ¿Y qué es dormir? Es tener pensamientos o recuerdos o imágenes de cosas pero sin sentido, vanas, sin propósito. Muchos piensan que no tienen sueños, pero todo el mundo sueña, pero la verdad es que no recordamos muchas veces los sueños porque no son importantes, son ilógicos, son banales. Y la persona que duerme espiritualmente comienza a tener pensamientos que no valen la pena, pensamientos y propósitos banales que no merecen gran atención. ¿Cuál es la respuesta para no dormir? Es velar. Es poner la mirada en un objetivo y en algo certero y básico en nuestra vida. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Cuál es el propósito por el cual me tiene Dios en la tierra salvo ya? Es el propósito del ministerio de la reconciliación y de dar la adoración a Él y establecer su reino.
Y por eso debemos vivir, pero necesitamos ser quebrantados. Necesitamos ser quebrantados. Necesitamos doblegarnos a Él, doblegar nuestra voluntad. Hemos hablado de las 33 y 25 lecciones y del movimiento de la palabra. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en cada uno de ustedes. Pero ¿saben qué, mis hermanos? No se trata nada más de dar un estudio. Se trata de que una persona llegue a esos lugares quebrantado por el Espíritu Santo, tomado por esa pasión que el Espíritu Santo nos da cuando estamos en su presencia. Tú tienes que llenarte de Dios todos los días y tener el entendimiento de que es algo muy serio lo que estás haciendo cuando hablas en Él. No estás dando nada más un tema, nada más es cumplir una semana con el movimiento y llegar aquí para dar testimonio y sentirte como parte del movimiento de la iglesia. No, estás salvando almas, estás salvando familias, estás cambiando el destino de la nación, estás preparando la segunda venida de Cristo Jesús. Estás siendo el mayordomo fiel y prudente que dio el alimento a su tiempo a las personas de la casa. Oh, que Dios nos quebrante y que podamos tener esa visión, que podamos imaginar. La palabra dice también: seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa, nuestra lengua de alabanza. Literalmente, Isaías 35, versículo 10 termina diciendo: y los redimidos de Jehová volverán y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. La palabra siempre que habla de la segunda venida del Señor, el contexto de su segunda venida es de un caos en el mundo que se pierde, pero de alegría y gozo de los redimidos que están siendo preparados para las bodas. Mírale conmigo Apocalipsis capítulo 19, versículo 7, en el contexto de la segunda venida. Si tú lees todo el capítulo anterior, está hablando de la caída de la gran ramera, ¿verdad? De Babilonia la grande. Está hablando de la caída, ¿verdad?, de los impíos, y esto es escatológico, no lo voy a hablar en este momento, pero mira lo que pasa en el tiempo que precede la segunda venida. Dice, versículo 7 del 19: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. ¿Han llegado qué? Las bodas del Cordero. ¿Qué es esto? La segunda venida. Él viene por su iglesia, la arrebata para las bodas. Eso es previo a la segunda venida, las bodas. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. ¿Qué acción justa es la que debemos de vivir? El evangelismo mundial es una acción justa, es una de las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Y los redimidos de Jehová volverán, y vendrá nación con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. ¿Qué mayor gozo, qué mayor alegría que tú puedas ser usado por Dios para cambiar el destino de una persona que estaba en caos? De ver una familia en el desastre, en la enfermedad, en la pobreza, en el incesto, en la iniquidad. Ver cómo Dios los transforma y un día están aquí adorando al Rey de Gloria. ¡Qué mayor gozo y alegría! Es el tiempo del gozo, es el tiempo de la alegría. Pero no viene nada más por nuestras reuniones o por nuestra alabanza, sino por ver gente salva, ver una ciudad cambiada, ver una nación transformada. Y es lo que Dios está haciendo con nosotros. Repito las palabras del pastor que decía: ¿habrá alguna iglesia, hallará él una iglesia que se rinda totalmente a él? Ojalá el puerto del cielo sea esa iglesia que se rinde totalmente a él. Tenemos que hacer el equilibrio, tenemos que trabajar, estudiar, cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestras esposas, cuidar de cosas prácticas de nuestra vida. Y no estamos hablando de que tú descuides tampoco lo que tienes que hacer de forma natural en lo secular, hablando de esta forma. Pero tú tienes que hacer el equilibrio, tú tienes que estar enamorado del Señor y de su obra. Tienes que rendirte totalmente a Él, y tu prioridad máxima debe de ser el Señor, al mismo tiempo que haces las tareas diarias. Pero tu prioridad debe
y su movimiento. Es el movimiento de Dios, es la visión de Dios. Dice la palabra que Él no retarda su promesa, sino que es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La demora es porque Dios está siendo paciente para que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo oirán si nadie les habla? Oh, que esta congregación se ve totalmente. Ponte de pie, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias por estos reportes, por estos testimonios. Te pedimos en el nombre de Jesús que no sea una reunión más, esta reunión que hacemos, Señor, para reagruparnos y para revitalizarnos, sino que realmente podamos cada vez que nos reunimos, estas reuniones del movimiento de la palabra, tú puedas estar renovando nuestra fe, renovando la visión, renovando nuestro corazón, poniendo fuego en nuestra vida, aceite en nuestras lámparas, oh Dios. Yo pido, Señor, que nos quebrantes, Señor, ante la necesidad que hay en León, Guanajuato y México. Señor, que pongas en nosotros esa premura, Señor, esa premura por la predicación del Evangelio. Que cada persona aquí, Señor, sea tomada por la compasión de tu Espíritu Santo y que podamos salir de aquí, Señor, con una visión clara, Señor, de que tú nos has llamado a salvar esta ciudad y a salvar esta nación. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, derrama fuego en mi vida. Derrama fuego en mi vida. Y dile al Señor: llévame a donde están los dignos. Llévame a donde están los hombres y mujeres de paz. Y déjame encontrar la perla de gran precio. Déjame encontrar, Señor, el tesoro escondido en el campo, Señor. Oh Padre, que podamos encontrar los peces buenos, Señor, que dan fruto a 30, a 60 y a 100, la buena tierra, Señor. Enséñanos dónde están y permítenos llevarles el Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso al Señor.